Saludos a todos. En esta oportunidad estaremos disertando sobre la casación penal, específicamente sobre la historia de la casación, la evolución histórica en el derecho venezolano, la definición de la casación, la procedencia y finalmente la distinción entre la casación penal y la casación civil. En relación a la historia, necesariamente tenemos que remontarnos al Imperio Romano, que es donde nacen las instituciones jurídicas y en el Imperio Romano, en un primer momento, pues no se concebía la idea de impugnar una decisión judicial. Luego los romanos consideran que es necesario establecer un medio para impugnar las decisiones judiciales y es cuando se comienza a hablar, a considerar lo que concierne al ius constitutionis y al ius litigatoris. Fundamentalmente, la casación, su origen se debe al ius constitutionis. ¿Por qué? Porque la necesidad de impugnar una decisión, y así lo consideraban los romanos, era no tanto por el tema de que si era justo o injusto para una parte o para la otra, en cuanto a al debate en concreto. Los romanos no se enfocaban en eso, sino que centraban la idea de que una decisión injusta era una gravedad política que atentaba contra el ius constitutionis. Es de allí donde nace la idea de la necesidad de la casación. Luego se asientan a lo largo de Europa los germánicos y es cuando surge el derecho germánico y en relación a la casación surge la querella de nulidad. Era una forma de impugnar las decisiones que venían siendo contrarias a las normas jurídicas. Luego nos encontramos con el derecho común, que es cuando concurren el derecho romano y el derecho germánico, y nos encontramos con dos posibilidades de impugnar una decisión. Por una parte, la restitución in integrum, y por otra parte, la querella nullitatis insanabilis. En cuanto a la restitución in integrum, se considera que es un antecedente de la revisión, puesto que consiste en impugnar a esa decisión que formalmente parece válida, pero que sustancialmente es injusta, inclusive aun cuando tenga carácter de cosa juzgada. Por otra parte, la querella nullitatis insanabili era ese medio extraordinario de impugnación cuando los medios ordinarios pues no lograban ese efecto de nulidad sobre las decisiones que eran contrarias a la norma jurídica. Finalmente, en relación a la historia de la casación, llegamos a un momento histórico de suma importancia para la historia política y jurídica, puesto que hacemos referencia a la Revolución Francesa, que es cuando comienza a cesar o cuando comienza el fin de la monarquía y comienza a nacer progresivamente la República. En ese sentido, se destaca la labor del Parlamento como creador de leyes y es cuando nace el concepto de imperio de la ley y de principio de legalidad. Pues bien, esto de imperio de la ley o de principio de legalidad es tan importante que los franceses dan cabida al Tribunal de Casación y es anexo al Parlamento. Pudiéramos decir que es un órgano administrativo o político cuya finalidad era velar que los tribunales de las provincias juzgaran en respeto, en garantía, en consonancia con el imperio de la ley. Cuando esto no era así, se decía que el Tribunal de Casación casaba, es decir, rompía esa decisión que era contraria al imperio de la ley. Así, esto fue, digamos, tomado en cuenta por la evolución de la casación en el derecho venezolano desde que gobernaba el Imperio Español hasta el año 1895, que constantemente se venían dictando leyes sobre casación y la última ley sobre casación fue hasta el año 1895, o digamos la última que entró en vigencia fue en el año 1895, y estas normas regulaban la casación tanto en materia civil como en materia de enjuiciamiento criminal. Luego, en el año 1897, se separa la reglamentación de las materias, la regulación legal de las materias civil y penal, y nace el Código de Enjuiciamiento Penal en el año 1897, y digamos que tanto la casación civil como la casación penal comienzan a tener regulaciones distintas en ese sentido. Pues bien,
llegamos al punto de qué es la casación. La casación es un medio extraordinario de juzgamiento sobre las decisiones dictadas por ese juez de alzada, ese juez superior o ese juez de segundo grado de conocimiento o de jurisdicción que en Venezuela lo conocemos como Corte de Apelaciones. Es extraordinario, ¿por qué? Puesto que la ley de manera taxativa señala qué sentencia, contra qué sentencia podemos ejercer casación, por qué motivos podremos ejercer casación, y finalmente Calamandrei señala que la casación, perdón, Carneluti, señala que la casación es extraordinaria porque este es un recurso que es conocido por la cúspide del Poder Judicial, en el caso venezolano, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es la procedencia del recurso de casación? Pues tenemos que hacer uso, observancia del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala: el recurso de casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación. Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituye un defecto del procedimiento, el recurso solo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate. Entonces, fíjense que el encabezado establece que el recurso de casación podrá fundarse en violación de la ley por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación. Siempre estamos destacando el tema del derecho, bastante parecido a lo que pasaba en el Imperio Romano con el Ius Constitutionis, y digamos, este es el primer enfoque de la casación. Y fíjense que al final se señala que salvo las infracciones de garantías constitucionales o las producidas después de la clausura del debate, es decir, se sigue destacando ese orden constitucional de suma importancia y que es el fundamento para ejercer la casación de oficio, puesto que es posible que quien ejerza la casación delate vicios de orden legal y se hayan cometido irregularidades de orden constitucional que no haya, en relación a las cuales no haya habido delación alguna, y en ese sentido la casación, los magistrados la advierten y la pueden establecer de manera oficiosa. Ahora bien, hay un punto bastante importante en relación al ensayo, que es la diferencia entre la casación civil y la casación penal. En ese sentido, tenemos que, como primer punto, destacar la función. La función de la casación penal es nomofiláctica, esencialmente nomofiláctica, y nos damos cuenta de la propia lectura del artículo 459, que señala que el fundamento es cuando haya violación de ley por errónea interpretación, por falsa aplicación o indebida aplicación del derecho. La casación civil también cumple esta misma función nomofiláctica de protección de la ley. Sin embargo, se agrega otra, que es también una función diquelógica que no sucede en materia penal. En materia civil, la función diquelógica consiste en que el juez puede juzgar sobre los hechos, puede hacer justicia al caso en concreto, puede revisar como un juez de instancia esa situación de fáctica y juzgar al respecto. Cuestión que no sucede en materia penal. En materia penal tenemos que, y aquí vamos a hacer referencia a la segunda distinción, es que el 459 del Código Orgánico Procesal Penal es radicalmente distinto al 320 del Código de Procedimiento Civil. Vamos a leer el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal para ilustrar sobre la segunda diferencia que estamos haciendo referencia. Establece el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal lo siguiente: si la sentencia declara con lugar el recurso fundado en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal, el tribunal dictará una decisión propia sobre el caso, en tanto que para ello no sea necesario un nuevo debate sobre los hechos por exigencia de la inmediación y contradicción. Fíjense que la casación penal puede revisar sobre el derecho. Es precisamente el sentido de la casación, revisar sobre el derecho, pero tiene un límite en cuanto puede dictar una decisión propia, pero tiene un límite en cuanto siempre y cuando no sea necesario un debate sobre los hechos. Esto no sucede en materia civil. En materia civil, ya desde el año 1987, cuando entró en vigencia el actual Código de Procedimiento Civil, había la posibilidad de que la casación civil juzgara sobre la precesión y valoración de los hechos, y es lo que se conoce como casación sobre los hechos. Esto está previsto en el artículo 320
del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, es importante destacar que este artículo fue desaplicado por control difuso y en este sentido es importante tomar en cuenta las sentencias número 510 del 28 de julio del año 2017 dictada por la Sala de Casación Civil y la sentencia número 362 dictada el 11 de mayo del 2018 por la Sala Constitucional, en donde se desaplica el control difuso, puesto que este era el artículo 320, o sea, la casación sobre los hechos, era necesario que quien ejercía la casación lo fundamentara. Ya la casación civil lo puede hacer de manera autónoma sin que haya previa delación por parte del recurrente. Entonces, esto surge un tercer punto de distinción entre la casación civil y la casación penal. La casación penal es fundamentalmente un juicio rescindente, es decir, anula el fallo, solamente está llamada a eso, anular el fallo cuando considere que la decisión del juez superior es contraria al derecho. En cambio, la casación civil, además de cumplir con este juicio rescindente, de anular el fallo, también tiene ejerce un juicio rescisorio, que es que juzga sobre los hechos y entonces, además de anular el fallo, que es propio del juicio rescindente, tal cual como lo hace la casación penal, también cumple una función o constituye un juicio rescisorio, que es que juzga sobre los hechos y sustituye la decisión. Aquí es cuando con estas decisiones que hemos hecho referencia a la casación civil y la sala constitucional del año 2017 y 2018 respectivamente, es cuando se acaba el reenvío. Ya es ya la regla es que la casación civil juzgue como un juez de segunda instancia, se subrogue en la posición de un juez de segunda instancia y haga un auténtico reexamen de la causa. Va a juzgar sobre el derecho y va a juzgar sobre los hechos tal cual como lo haría un juez superior civil. Ya vemos entonces que la distinción entre la casación civil y la casación penal también parte de cómo se manejan los recursos de apelación en ese sentido, puesto que la casación, el juez superior civil ejerce un auténtico reexamen de la causa, tanto en los hechos como en el derecho. En cambio, el juez superior penal, que conocemos como Corte de Apelaciones, solamente va a juzgar sobre el derecho y no puede juzgar sobre hechos, puesto que esto es materia que solamente corresponde decidirla de manera exclusiva por el juez de juicio. De esta manera vemos cómo tanto la casación civil como la casación penal presentan considerables distinciones, considerables diferencias. Muchísimas gracias.